Día jueves 27 de julio, arrancamos también al mismo tiempo con las claves de Wall Street del día de hoy también, jueves 27 de julio, un día marcado por la resaca de esa decisión de subida de tipos de la Reserva Federal, 25 puntos básicos que subió, un día marcado también por resultados empresariales que han gustado, sobre todo Meta, que arrancaba muy fuerte en el After Hours, que empezaba arrancando con un 10% de subida, que ahora se está poco a poco desinflando, enseguida analizamos sus resultados, pero también un mercado que está cayendo a última hora, ya se ha puesto en negativo en el día de hoy, pese al buen dato de crecimiento que enseguida analizamos. Dow Jones ahora mismo en menos 0,40, S&P 500 que cae un 0,25, fíjense la bajada durante todo el día, y el Nasdaq que se pone en menos 0,06%, un día en el que de hecho el Nasdaq 100, vamos a mirar cómo está casi en cero, más 0,14%, un día en el que el Nasdaq 100 empezaba el día acelerando un 1%. Parece ser que se ha girado un poco ese optimismo que había en el día de hoy en Wall Street. Arrancamos con los datos que hemos conocido hoy, lo hacemos mirando al gráfico del PIB de Estados Unidos, que ha crecido inesperadamente, como les contábamos antes en las noticias del día, un 2,4%, pero vamos a desgranar este dato. Fíjense, aquí está, 2,4%, primera lectura del segundo trimestre de 2023, que corresponde de abril a junio, y se estaría dando en la primera lectura un crecimiento del 2,4%. ¿Cómo se ha compuesto ese crecimiento? Vamos a verlo también en la siguiente gráfica. Fíjense, ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Qué pasa con los distintos segmentos? ¿Qué ha aportado, qué no ha aportado? Bueno, empezamos a ver bajadas en las exportaciones. Esto es importante, bajada fuerte en la exportación, que ha restado un poco a ese PIB. Vemos también un gasto del consumidor que es mucho menor a lo que veíamos en el último trimestre, aunque el gasto del consumidor representa el 70% del PIB. Vemos un gasto del consumidor que antes en color azul representaba un gran incremento y que ahora ha bajado mucho de peso en el impacto que ha tenido disculpen, es este color azul, el de abajo, en el impacto que ha tenido en el PIB de este trimestre. Así que un consumo que, aunque se mantenga fuerte, porque por supuesto suma al PIB, estamos viendo un consumo que se está poco a poco deteriorando. Pero si miramos, lo que ha contribuido sobre todo es esa inversión fija y también ese gasto del gobierno, ese gasto gubernamental del gobierno de los Estados Unidos, que también impacta al alza el PIB. Aún así, un 2,6%. Ha sorprendido porque se esperaba 2,4, disculpen, creo que es el dato exacto, 2,4, porque se esperaba un crecimiento del 1,8. Así que mucho mejor de lo esperado. Pero ¿de dónde viene este crecimiento? Si resulta que la mayoría de segmentos están creciendo menos con respecto al último trimestre, ¿de dónde viene este PIB del 2,4? Bueno, pues miremos primero a la inflación del trimestre. Recuerden que esto es el PIB real. Cuando hablamos de 2,4%, se está calculando cogiendo el PIB nominal, el crecimiento total, y restándole la inflación, para tener el crecimiento real, una vez deducida la inflación. Pues miremos la inflación de los trimestres. El PCE general del trimestre ha pasado del 4,1% que veíamos el primer trimestre del año al 2,2%. Se ha reducido casi a la mitad. Si miramos la subyacente, del 4,9% también se reduce al 3,8%. ¿Esto qué hace? Que cuando calculamos el PIB real, si la inflación ha sido menor y en la parte nominal no ha bajado tanto, hace que cuando restas un componente que es menor, pues te dé un PIB real que puede inflarse. Si resulta que ahora la inflación es mucho menos, pues resulta que el PIB que les queda, el PIB real, como ha crecido la economía en términos reales, pues es mayor. Pero miremos en términos nominales, que es lo que nos interesa. Dejemos de lado la inflación. Miremos el siguiente gráfico. Van a ver en términos nominales cómo se quedaría. En el 4,7% aproximadamente. Le sumamos la inflación de este trimestre y le restamos la inflación de este trimestre, disculpen, y obtendríamos ese crecimiento. Se la sumamos, disculpen, porque nos están dando el crecimiento real, por lo tanto, si lo sumamos, obtendríamos el crecimiento nominal. Fíjense que en realidad se ha reducido. 4,7% sería el crecimiento nominal, cuando el mes pasado estaba creciendo en el entorno del 6,1%, el trimestre pasado del 6,1% en términos interanuales. Así que poco a poco, aunque el PIB real haya mejorado, haya pasado del 2% al 2,4% y sea muy superior a lo que se esperaba, lo que sería el PIB nominal realmente no ha mejorado, realmente ha ido a la baja. Y si miramos en términos anualizados, este PIB nominal ya anualizado, veríamos que estaríamos en el entorno del 6,3%. Claro, muchos se preguntan, ¿por qué no ha llegado la recesión si el PIB nominal ha caído tanto?
Independientemente de la inflación, que afecta al PIB real, por supuesto, ¿por qué el PIB nominal, que también ha caído, no está generando una recesión? Bueno, pues porque fíjense de dónde veníamos. Veníamos de un crecimiento del PIB nominal por encima del 15%. Y ahora, pues, está todavía en el 6,3%. Acuérdense de los salarios están creciendo a un ritmo del 5,5, 5,6 en términos anualizados. Eso significa que posiblemente la economía en términos nominales crezca al mismo ritmo. Sigue siendo un crecimiento muy elevado, aunque eso no descarta que pueda generarse una recesión. Fíjense que hay veces incluso que en la gráfica, en las recesiones están apuntadas en rojo, fíjense que hay momentos en la gráfica donde incluso no se ha llegado a entrar por debajo del 6,3%, se ha quedado incluso el PIB nominal por encima, y aún así se ha generado una recesión, por lo que no se necesita que el PIB nominal llegue hasta el 0% o incluso caiga por debajo del 0%, puede llegar una recesión independientemente y también puede no llegar una recesión incluso con la bajada del PIB nominal que ha habido. De hecho, lo explica muy bien Lance Roberts en este tuit, fíjense, que dice: ¿por qué no hay recesión todavía? Estaríamos en una recesión si hubiéramos entrado en este periodo actual con tasas de crecimiento anteriores por debajo del 4%. La diferencia es que la contracción comenzó desde un pico de PIB nominal que era muy superior, hemos visto antes, anualizado por encima del 15%. Fíjense que eso se está contrayendo, pero claro, esto lo estamos viendo. ¿Por qué cambian los números con respecto a otros gráficos? Porque este nos lo está dando con cambio trimestral en vez de anualizado, pero fíjense cómo también veníamos de una zona de PIB nominal muy alta y simplemente ahora mismo se está corrigiendo. Y un PIB real que también está mejorando por esa bajada de la inflación, esa bajada del PCE. Aún así ha sido una grata sorpresa para el mercado ver un crecimiento que superaba las expectativas. Aún así el mercado, pese a la reducción que esperaba en el PCE, esperaba un crecimiento real del 1,8%. Así que ha sido mejor de lo esperado y parece ser que la resiliencia de la economía todavía se mantiene. Si miramos el empleo, dato que también hemos conocido en el día de hoy, solicitudes iniciales de desempleo, vemos que siguen bajando, otra vez, otro mes, así que el empleo en principio se mantiene resiliente. Han bajado a 221.000 semanales, es el nivel más bajo desde febrero de 2023, así que sería el segundo nivel más bajo del año. Bueno, más o menos en esos entornos, volveríamos otra vez a los niveles bajos del año. Y esto demuestra que no están incrementando las solicitudes iniciales de desempleo, por lo que el mercado se está manteniendo todavía resiliente, el mercado laboral. ¿Puede ser por la estacionalidad? Bueno, si quitamos el ajuste estacional vemos que también han caído las peticiones iniciales de desempleo, así que parece ser que la economía, todavía la parte del mercado laboral se mantiene un poco resiliente y habrá que esperar, como les decía, a que las peticiones iniciales empiecen a pasar de 270 a 280 para preocuparse sobre el mercado laboral. Hasta ahora vemos unas peticiones iniciales que siguen siendo relativamente bajas si lo miramos en un entorno histórico. También, si miramos hacia la vivienda, parece ser que conocíamos los constructores que volvían a caer los permisos de construcción, también el optimismo, y estábamos viendo también en la venta de nuevas viviendas que volvían a caer. Pero ¿qué ha pasado con las viviendas pendientes, indicador adelantado para los próximos meses? Bueno, pues lo tenemos aquí. Como pueden ver, hay cierto rebote, pero es muy ligero, muy ligero. Ya de hecho se está hablando, algunas personas están hablando de que la recesión de la vivienda ha terminado, simplemente por este dato. Pero es que fíjense, es apenas relevante este dato. Es un crecimiento que ha tenido la vivienda, las ventas pendientes de vivienda, además, no son las ventas confirmadas, del 0,26%, que sería un indicador adelantado para los próximos meses de la venta de viviendas. Bueno, lo hemos conocido hoy, pero tampoco es muy relevante, habrá que esperar a ver que realmente datos económicos de la vivienda empiecen a mostrar más mejoría, más de la que mostraron en los últimos meses, donde ya empezaban a rebotar, pero parece ser que ese rebote se volvía a girar. En el día de hoy también hemos conocido los resultados de Meta. Enseguida vamos a ello. Mientras tanto voy a pedirles a mis compañeros que me pinchen el gráfico del crudo, porque vamos a hablar también del crudo. Pero antes, los reguladores bancarios de Estados Unidos han hablado hoy. La FDIC ha presentado su propuesta, un plan radical para revisar los requisitos de capital. Los principales reguladores bancarios han revelado sus planes en el día de hoy, la FDIC, la Corporación de Seguros y Depósitos, para hacer que los bancos refuercen sus colchones financieros. Quieren que mejoren sus requisitos de capital, para así evitar lo que ocurrió con Signature Bank y Silicon Valley Bank, evitar quiebras bancarias, evitar potenciales daños. Las medidas publicadas hoy día jueves por la FDIC y la Oficina del Controlador de la Moneda dicen que van a aumentar la cantidad de capital que los bancos
mantienen con al menos 100.000 millones en activos, tendrían que mantener un 16% aproximadamente de capital para esos bancos, los bancos que tengan más de 100.000 millones en activos. Los 8 bancos más grandes se enfrentan a un aumento de alrededor del 19% del capital y los que tengan entre 100.000 millones y 250.000 millones tan solo un 5% más. Esto al final no deja de ser reformas que se están vinculando al famoso Basilea III para hacer que los bancos mejoren sus reglas de capital y evitar fugas de liquidez. Dice de hecho el presidente de la FDIC, un marco de capital regulatorio sólido es la piedra angular de un sistema bancario resiliente. Los sólidos niveles de capital serán disponibles para absorber pérdidas y garantizan que los bancos tengan la capacidad de prestar a sus clientes a lo largo del ciclo económico, incluso durante situaciones de estrés. Como pueden ver, de nuevo, más normativas para la banca. Esto habrá que ver cómo afecta, por supuesto, a estos bancos, cómo les perjudica a la hora de prestar más o utilizar de forma más eficiente su capital y sobre todo cómo se traslada todo eso luego a sus cuentas, pero seguro que mucha gracia no les ha hecho. Pero la FDIC lo pide, la FDIC también pedía hace poco que los bancos revelasen toda la información real de las cuentas que no están aseguradas, las que están por encima de 250.000 dólares, les decía, oye, comunique realmente las cuentas que tienen en sus depósitos que no están aseguradas, porque decía que varios bancos no están revelando la verdad, no están revelando esas cuentas de forma precisa. Si miramos, mientras tanto, el crudo, el West Texas supera los $80 el barril por primera vez desde abril. Fíjense, bueno, esto lo estamos viendo en un minuto, vamos a ver si podemos ponerlo en diario para que puedan ver el movimiento que lleva desde más o menos mediados de julio. Este movimiento que lleva acumulado más o menos desde mediados de julio ya se plantaría, está ligeramente por debajo de los 80, pero hoy tocaba los 80. Se está poco a poco los futuros del petróleo del West Texas acercando a los $80 por barril desde las restricciones de la OPEP Plus, tras de esos suministros globales sobre todo, y tras notar que también hará falta cubrir ese déficit, hará falta cubrir ese consumo, sobre todo en un entorno en el que si la economía está creciendo en el 2,4% en términos reales, pues si no llega esa recesión, posiblemente las materias primas deberían tener un empujón. Las materias primas están claramente o estaban claramente descontando un entorno de recesión global para los niveles en los que habían caído. Ahora bien, si esa recesión no llega, pues las materias primas deberían reflejar una actividad económica mucho mayor a nivel global. De hecho, por eso está diciendo Bank of America, se lanza a dar una predicción y dice que el petróleo alcanzará los $90 el barril. Y dice que además eso podría ser un problema para las acciones. Podría hacer que las acciones vuelvan a caer, descontando que a lo mejor la Fed puede tener un problema de repunte de inflación. ¿Y por qué repunte de inflación? Pues porque todo esto lo que está haciendo al final es que se traslade al consumidor. Los precios de la gasolina en Estados Unidos han alcanzado máximos de 8 meses. Un nuevo desafío para el presidente Joe Biden. Llegan a un máximo, como les digo, más alto desde noviembre, y es que el promedio de la gasolina ha aumentado casi 12 centavos en los últimos 3 días, según ha mencionado el Autoclub AAA. Es el ritmo que no se veía desde el verano pasado, un ritmo histórico que no se contemplaba desde el verano pasado de incremento de precios, a 3,714 dólares el galón el miércoles. Los costes del combustible siguen incrementando otra vez, vuelven a tener un ligero repunte. Todo esto obviamente en un entorno en el que la inflación del consumidor, ese CPI, se ha desinflado mucho, hasta el 3% en los últimos meses. Veremos si ahora un repunte en los futuros del crudo, un repunte en la gasolina y un repunte a lo mejor también en la comida podrían hacer que el CPI volviese a rebotar. Recuerden las categorías más volátiles de ese CPI, la comida y la energía, donde se excluyen en la parte, por supuesto, subyacente. Y mientras tanto, ahora sí, mirando a los resultados de Meta, ha subido tras presentar un crecimiento mayor de lo esperado. El trimestre pasado crecían en el entorno del 3%, ahora crecen en el entorno del 11%, como podemos ver en esta tabla. 11% crecimiento de ingresos este trimestre. Subía un 10% también a la apertura en las bolsas, una acción que no quería nadie y ahora quiere todo el mundo, pero se está desinflando un poco en estos momentos. 4,66% está ahora mismo, a falta de 1 hora y 20 minutos para el cierre de Wall Street, en un día en el que arrancaba con un 10% de subida. Parece ser que se ha desinflado un poco el optimismo sobre Meta Platforms. Aún así, ¿qué ha pasado con los resultados? Bueno, fíjense, unos resultados donde, de nuevo, la empresa vuelve a crecer los beneficios en doble dígito. 16% ha sido el crecimiento
del beneficio neto, 21% de los EPS y un 11% de crecimiento en la facturación. Los gastos siguen creciendo en el entorno del 10%, por lo tanto, bueno, un alto crecimiento pero para los gastos, pero es lo mismo a lo que crecía en el trimestre anterior. ¿Qué ha dicho mientras tanto Mark Zuckerberg de todo esto? Pues dice que Facebook o que Meta no está muerto. There are now more than 3.8 mil millones de personas que usan al menos una de nuestras aplicaciones cada mes. Así que tiene más de 3.000 millones de usuarios activos al mes. Esto estaría mostrando un entorno donde Meta Platforms tendría un crecimiento de alrededor del 7% en los usuarios, un poquito más de ese 7%. Dice también, para sumar a nuestros productos, creo que tenemos el mapa más excitante ante nosotros que he visto en mucho tiempo. Continuamos nuestro progreso con Threads, recuerden esa nueva aplicación que compite contra Twitter, también con Reels, Llama 2 y otros productos de inteligencia artificial que estarían viniendo dentro de esa cadena. Por supuesto, todo esto en un entorno en el que la parte de Reality Labs, la parte de inteligencia artificial que desarrolla Meta, todavía está haciendo perder dinero. De hecho, en el día de hoy, si me dejan buscarlo, los ingresos de Reality Labs han sido de 276 millones de dólares, cae un 39% con respecto al año anterior, los ingresos, y falla en estimaciones. Se esperaban 391,9 millones de dólares. Así que es el único segmento, podríamos decir, que está cayendo en ingresos, mientras que la publicidad, 31.500 millones de dólares, crecería un 12% interanual, superaría las estimaciones de 30.430 millones de dólares que se dieron por Wall Street, y los ingresos de las aplicaciones, 31,72 mil millones de dólares, 12% interanual, superando las estimaciones de 30,55 mil. Así que un entorno en el que vemos que Reality Labs es la parte que todavía cojea dentro de Meta Platforms, donde de hecho el CAPEX se espera que se reduzca. Recuerden que Meta fue muy criticada no solo por el gasto de personal, gasto también operativo, sino también por el CAPEX, por el gasto en inversión, dado que esperaba mucho gasto para esta parte de servidores, de la parte de inteligencia artificial. Bueno, pues ahora esperan que su CAPEX esté en el rango de 27 a 30.000 millones anuales, por debajo de la estimación anterior que se dio, de 30 a 33.000 millones. Y dicen que el pronóstico reducido se ha debido tanto al ahorro de costes, particularmente en servidores que no son de inteligencia artificial, como a los cambios en los gastos de capital hacia 2024 debido a retrasos en proyectos y entregas de equipos en lugar de una reducción en los planes generales de inversión. Así que vemos un CAPEX también que se reduce. Un entorno, como les digo, de Meta, donde sorprende con ese crecimiento por encima de doble dígito, en el 11% en ingresos, también de doble dígito en los beneficios, cuando ese crecimiento se había evaporado los últimos trimestres. Eso es lo que ha gustado a los inversores, pero ha gustado demasiado y ahora está gustando menos. 10% subía, ahora rechaza en la resistencia de 325 dólares y sube tan solo un 5,42. No está mal, pero es la mitad de lo que subía a inicio de sesión. También le está lastrando ahora mismo el mercado, los últimos movimientos que está haciendo los índices ahora mismo, que como les decía, están cayendo, o por lo menos están borrando, toda la subida que llevaban acumulada en el día de hoy. El S&P 500 ya se planta en menos 0,40, Nasdaq Composite en menos 0,31 y Dow Jones en menos 0,48. En un día en el que también tenemos que mirar una noticia importante, una noticia económica importante, sobre todo en tema monetario. Viene por el lado de Japón. Hoy mismo, Nikkei Asia ha comunicado que el viernes el Banco de Japón va a discutir la modificación de la curva de tipos. Y esto es realmente importante para el mercado de bonos japonés. Fíjense, el mercado de bonos japonés ahora mismo está topado, la parte del 10 años. Está topada en el 0,5%. Eso quiere decir que los intereses no pueden subir del 0,5%. En cuanto suben o intentan subir, ahí es cuando el Banco de Japón compra. Compra bonos para hacer que los intereses bajen. Si hay mayor demanda de bonos, el interés baja. Van inversamente correlacionados. ¿Esto qué hace? Que el Banco de Japón lleve acumulando bonos japoneses durante meses, que tenga prácticamente el 70% de todos los bonos japoneses en cartera el Banco de Japón,
y hace que tenga que mantener un control artificial. Esto tiene riesgos. Lo primero, riesgos de que se genere mayor inflación, por supuesto, se devalúe la divisa, pero también riesgos de que en algún momento, si tienes que quitar el tope, el mercado de bonos pueda disparar el interés. Los intereses se dispararían y la gente vendería esos bonos. Podría haber una venta masiva de bonos japoneses por la caída que podrían tener en el precio y por las apuestas bajistas que habría. Todo esto impactaría al mercado global. Ya lo hemos explicado aquí en Negocios Televisión durante meses. De hecho, pueden buscar en el canal todos los vídeos que tenemos relacionados con Japón para entender cómo funciona todo este control de la curva, cómo lo aplica Japón, y a partir de ahí ver cuál podría ser el impacto. Pero el impacto sería que a lo mejor el inversor japonés podría repatriar todo el dinero que tiene fuera a casa, también movimientos fuertes en el yen y sobre todo el mercado de bonos que podría tambalearse. No hablo del mercado de bonos japonés, hablo del mercado de bonos mundial. Así que el viernes estaremos muy atentos en Negocios Televisión a esa decisión que toma el Banco de Japón, que está viendo una inflación que empieza a ser un poco más alta de lo que esperaban y que podría hacerles tomar decisiones para acabar con esa política ultralaxa. Decisiones que, por supuesto, podrían impactar al panorama económico global. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. La gente fuerte dio a luz tiempos buenos, tiempos de paz, de prosperidad, ¿no? Ahora, los tiempos buenos dieron a luz gente débil, ¿eh? Y la gente débil da a luz tiempos difíciles. Tiempos difíciles, entonces, claro, parece que se cierra el ciclo. Vive la economía. Negocios Televisión. Muy buenas noches, continuamos con el cierre de Wall Street y lo hacemos mirando también al Banco de Japón. Les comentaba antes, el viernes informa Nikkei Asia, el Banco de Japón va a discutir la modificación de su política de control de la curva de tipos. Lo hará en una reunión del Consejo de Política mañana, día viernes. Por supuesto, dicen que el cambio mantendría el techo de la tasa, pero permitiría aumentos moderados más allá de ese nivel. ¿Cuál es el nivel actual en el que está topado el mercado de bonos en Japón? El mercado de bonos a 10 años. Es el 0,5%. Recuerden que ya
el gobernador anterior cambió ese control de la curva de tipos, lo elevó de 0,25 a 0,5%, y esto quiere decir que antes el tipo de interés del 10 años del bono japonés no se permitía que subiese del 0,25%. Luego Kuroda lo elevó al 0,5% para dar un poco más de margen al mercado de bonos. Y ahora mismo el mercado de bonos japonés está topado en el 0,5%. Eso quiere decir que el interés no puede cruzar el 0,5%. Cuando lo hace, el Banco de Japón compra bonos en ese tramo de la curva para hacer que el interés vuelva a bajar, para no dejar, de ahí es donde se pone el tope. El tope no es mágico, sino que aparece el Banco de Japón y compra, y por eso el Banco de Japón tiene prácticamente todos los bonos japoneses en posesión. Bueno, pues ese 0,5 es muy importante, porque varios traders que apuestan contra el mercado de bonos japonés han intentado varias veces romper ese nivel. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo en corto. Vendiendo en corto bonos, apostando, siendo bajistas al precio de los bonos para ser alcistas en el interés, en el rendimiento. Recuerden que rendimiento, interés y precio del bono son inversos. Cuando el interés sube, el precio baja, y cuando el interés baja, el precio sube. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo afectaría esto, por ponerlo en contexto y darle una situación real, si elevan el control de la curva? De primeras, ya el dólar contra el yen japonés ha bajado en los últimos minutos en cuanto ha conocido esta noticia del Nikkei Asia. Noticia que no se dará hasta mañana. Mañana conoceremos ese tope, si se cambia y a qué nivel se cambia. Pero esto es importante porque esos bonos, lo que pasaría si eleva el Banco de Japón el tope del control de la curva, lo que permitiría es que el interés rápidamente se dispare a ese nivel. El precio de los bonos, por supuesto, va a caer. Los bajistas que llevan apostando con esto, con esta caída en el precio de los bonos, porque en algún momento el Banco Central tenía que subir ese tope. ¿Por qué? Por la inflación, por esta política ultralaxa que en algún momento tenía que terminarse. Pues ahí los que están cortos en bonos ganarán dinero, porque el precio de los bonos caerá, el interés subirá hasta el nuevo tope que marquen, y esto supone una revalorización del yen, que veremos cómo afecta contra el dólar, y también supondría un cambio, un pequeño cambio, pero que ya va a ser notable, sobre todo para cuando eliminen por completo el control de la curva de tipos, en el mercado mundial de bonos. Porque recuerden que el japonés tiene mucho dinero fuera y podría empezar a repatriar. Si empieza a tener un japonés que nunca ha visto un rendimiento superior al 0,25-0,5 en los bonos, empieza a haber un rendimiento superior del 1, 1,5, quién sabe hasta dónde llevan ese control de la curva, ahí podría empezar a ser atractivo repatriar el dinero. Podría ser atractivo volver a tener la divisa en cartera, sobre todo en un mercado en el que también la gente podría salir de los bonos, esos bonos que se verán debilitados mientras el interés sube, y meter su dinero todavía más en la renta variable. Esto va a golpear, por supuesto, al mercado de bonos global. Y es muy imprescindible ver qué es lo que decide el Banco de Japón, que lleva aplicando este control de la curva de tipos durante mucho tiempo, que ya Kuroda lo elevó del 0,25 al 0,5, y ahora ver si el nuevo gobernador Ueda, debido a la alta inflación que se está generando últimamente por la política ultralaxa en Japón, una inflación que no habían visto en años, tenga que elevar de nuevo ese tope a la curva de tipos, ese control de la curva de tipos, y dejar más margen de maniobra, porque llega un punto en el que el interés quiere subir tanto ese 0,5% y no le dejan, que Japón no puede seguir comprando bonos para mantener ese control. Tiene que haber un momento en el que deje que ese interés suba y a ver hasta dónde capan ahora ese control de la curva de tipos. Sin duda mañana se lo explicaremos aquí en Negocios Televisión. El Banco de Japón consideraría cuidadosamente el momento de cualquier movimiento de este tipo después de evaluar las perspectivas de los rendimientos a largo plazo tras el cambio de política. Así lo informa el Nikkei. Dice, incluso con un control de la curva más flexible, sigue existiendo el riesgo de que las tasas suban más de lo que pretende el Banco de Japón, obligándola a intervenir con grandes compras de bonos. Ahí está lo que les contaba. Si incluso ponen un nuevo tope, vamos a decir en el 0,75, incluso el interés se va a disparar rápidamente al 0,75, van a venderse bonos, va a caer el precio de los bonos, y van a intentar romper de nuevo los cortos, esa venta masiva que va a haber en los bonos, va a intentar romper esa zona del 0,75. Y mientras tanto el Banco de Japón comprando para evitar eso, comprando bonos para evitar ese interés pase del 0,75. Va a ser sin duda algo icónico en los mercados. Pero ya lo dejamos para mañana, cuando conozcamos la decisión, no nos adelantamos. Y mientras tanto, vamos con nuestro siguiente